En primer lugar, ya antes de empezar a desgranar y a contextualizar y a aportar un granito más de arena sobre la situación de la Compañía de Jesús en Daimiel, que viene siendo parte de mis investigaciones en la última década, empezando por mis trabajos doctorales y continuando con las aportaciones que he podido hacer dentro de las últimas jornadas. Quiero felicitar a la organización por llevar adelante una vez más estas jornadas y felicitar al museo por facilitar este foro abierto en el que nos permita a los investigadores poder dar a conocer nuestras investigaciones, ampliar y abrir más allá de nuestras clases y de los congresos, etcétera, al común de la población, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos y sobre todo aportar conocimiento sobre el pasado, en este caso de la localidad, para en cierta manera poder ir viendo una continuidad o ver a través del pasado pues si existiría algún elemento que nos permita entender el mundo de hoy, que es lo que podríamos entender como historiadores. El caso que traigo hoy a colación, como digo, es un aporte más. En las primeras intervenciones que tuve aquí, hablaba del colegio en general, desde sus problemas fundacionales en el 17 hasta unos primeros marcos de la expulsión. Luego fui rellenando ese contenido con el patrimonio más rústico, podríamos decir, a través del catastro de Ensenada y unos primeros avances sobre la expulsión, y hoy traigo el gran aporte, podríamos decir, de la investigación de qué es lo que tenía a nivel urbano la Compañía de Jesús aquí en Daimiel. Es importante el caso porque tiene la peculiaridad de que en toda La Mancha había solamente 2 colegios. Una compañía, una orden religiosa que llegó a tener prácticamente 300 colegios en toda la península ibérica, 300 colegios que son expulsados, en torno a 6.000 jesuitas de la península ibérica, otros tantos o más, podríamos decir, al otro lado del Atlántico. Ahora comentaré un poco esa cuestión. En todo ese territorio, o en toda la península, aquí solamente habría 2, el de Almagro y el de Daimiel. De ahí la peculiaridad, de ahí el insistir, trabajando sobre ello, para que nos pueda dar claves sobre la extensión de la compañía por la monarquía hispánica y especialmente en el caso de Daimiel. Ir dando más claves que nos permitan ir rellenando, sobre todo, lagunas. Esa es la intención que siempre trato de ver a través del archivo, a través de la documentación. En el caso de lo que traigo aquí, es análisis de la biblioteca, es clave en el título Devoción, Conocimiento y Formación. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaría la clave del porqué de los papeles. No es solamente buscar libros, no solamente ver, como vamos a ver, lugares de imprenta, fechas de impresión, autores, temáticas. La cuestión es el uso que se hacía de ellas por la orden y el uso que hizo la corona, que hizo Carlos III y algunos de sus ministros, como el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes, o el conde de Aranda en 1767 con la expulsión. Que ahora lo comentaré, que fue un uso muy diferente. En todos los colegios había bibliotecas. En las grandes, o vinculado a las grandes bibliotecas y colegios, habría además imprentas. Luego, cuando veamos los lugares donde se imprimirían los libros que habría aquí en el colegio de Daimiel, vamos a observar especialmente casos como el de Madrid, que va a tener su lógica, como ahora comentaré. Pero es importante también el caso de las librerías, porque fue uno de los aspectos en los que más se fijó la orden desde Roma a partir del generalato de Claudio Acquaviva, quinto general de la orden, el segundo no español, y que fue el gran reformador, poco amigo, eso hay que decirlo también, de los españoles y de los jesuitas españoles, eso también hay que decirlo, pero fue el gran reformador de la orden. Dio instrucciones sobre cómo debían ser el trato del jesuita con los reyes, dio instrucciones de cómo debía ser la correspondencia con Roma para ir informando, y en el caso que nos ocupa hoy, dio instrucciones de cómo debía de organizarse el archivo y de cómo debía de organizarse y clasificarse la biblioteca.
Biblioteca que habrían de dos tipos. Aquí en Daimiel solamente hemos encontrado una por el inventario que vamos a ver. Habría dos en muchos de estos colegios. Una general, que es el caso que vamos a ver, y luego también habría casos en los colegios más grandes, por ejemplo en Toledo, ahora lo veremos a nivel de volumen, donde habría una que casualmente sería la menor, sería esa biblioteca general del edificio, y luego en las celdas, en las habitaciones de cada uno de estos jesuitas, habría también sus propias bibliotecas particulares, que en algunos casos se han contemplado en los catálogos, en los inventarios. Ya digo, en el caso de Daimiel no se dio de esa manera, lo cual ya nos pone un poco en situación de el tamaño que tenía el colegio, que ahora haré algún apunte, aunque ya lo he comentado en otras jornadas, para ir contextualizando y viendo en perspectiva la situación que tendríamos aquí. El uso, pues fundamentalmente, como he dicho, libros de formación, libros de instrucción, utilizados como recurso didáctico en sus colegios. Pero en el caso de Daimiel, además, lo vemos vinculados a los sermones, la preparación de sermones. Vamos a encontrar muchos sermonarios. De hecho, uno de los autores que destacaría al final, de los que hay más volúmenes en esta librería, sería el italiano Paolo Segneri, poco conocido dentro de la cultura española en general, trascendió un poco, pero que aquí habría, ahora lo veremos, en torno a 20, que son sermonarios, recopilaciones de sermones utilizados para la predicación, pero también libros para confesión y dirección de conciencias. Vamos a ver libros jurídicos, libros de casos de conciencia, libros con una tipología de a los que podía acudir el confesor para, en cada caso que le iba planteando el confesado, el penitente, poder dirigirlo en una línea o en otra a la hora de buscar esa penitencia, y vemos y ahí estaría esos libros devocionales. También ahora veremos las temáticas, una mayor amplitud, pero fundamentalmente veríamos esas dos cuestiones: didáctica y especialmente en el ejercicio de la pastoral. Esta situación y el volumen que voy a comentar a continuación nos permite confirmar ya, yo creo que abiertamente, que aquí había colegio. Quizá pueda resultar un poco raro que lo afirme ahora y después de 3 intervenciones en las jornadas, pero es que la documentación, ahora comentaré también aquí que da un problema, y es que la documentación en unos casos habla de casa, en otros habla de colegio. Y esas dudas que siempre que pueda sembrar, anteriormente, antes de ver esta documentación, me hacían dudar, porque claro, si se habla del colegio, como se dice normalmente en otros casos, muy claramente, unas aulas, unos profesores, había constancia de que había un prefecto de gramática aquí entre los 5 jesuitas que habría en el momento de la expulsión, abril de 1767, pero es que la misma fuente, un poco más adelante, habla de casa, a secas. Entonces, a mí eso me trastocaba un montón, porque no entendía por qué cambiaba su concepto. Pero visto los 600 volúmenes, creo que al menos que habría aquí en Daimiel, abiertamente pues se puede afirmar que lo que habría a la altura de la expulsión del 18 era un colegio de pleno derecho, que se entraría dentro del sistema educativo que habría en la ciudad. Eso respecto al uso de la orden. Pero como ven aquí en el último punto, en 1767, con todas las pesquisas iniciadas y desarrolladas por Campomanes, por el conde de Aranda, y dentro del proceso de catalogación que ahora voy a comentar de estos inventarios de propiedades y bienes de la orden, lo que se utiliza es darle la vuelta a los papeles que hay. Y no se va a decir, hay estos autores, esta imprenta, vamos a ver la organización y va a ser la base del análisis, sino que lo que se da la vuelta es buscar argumentos para explicar el porqué de la expulsión. La catalogación de los papeles, especialmente de los libros, buscando libros prohibidos o libros que pudieran estar en los índices o en los papeles, buscando informaciones que pudieran hablar de lo pernicioso, de la causa jesuítica, que permitieran a la corona y a la Iglesia, ahora lo comentaré, tampoco hay que perder de vista que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia y el clero secular apoyó la expulsión, a pesar de ser igualmente religiosos,
¿Por qué? Porque se beneficiaron de esos bienes. Ahora comentaré alguna cuestión respecto a las procedencias, qué ocurre y el problema que hay en Daimiel, porque a pesar de que vaya afirmando cuestiones, sigue abriendo muchas sombras y muchas lagunas al respecto que hay que seguir cubriendo. Lo que se busca es eso, lo pernicioso, lo problemático, lo conflictivo, esas teorías que habría contra el poder, que permitirían justificar el porqué de esa expulsión y justificarlo dentro del contexto. ¿A qué me refiero? Pues aquí lo vemos. Había un caldo de cultivo a principios de la década de 1760 de un contexto general dentro del mundo católico que había llevado a que en Portugal y Francia ya los hubieran expulsado. Quédense con la fecha de Francia, especialmente 1762, porque aquí en Daimiel se sabía que aquello había ocurrido. Aquí hay en el inventario un documento, un cuadernillo referido a los sucesos un año después, una pastoral de qué sucedió ahí y qué informaciones habría. O sea, que se sabía perfectamente lo que había ocurrido. Existía ese caldo de cultivo por las políticas regalistas de estos estados ilustrados, estados absolutos. Carlos III, la monarquía hispánica, no es una excepción. De hecho, es el culmen, porque mientras Portugal y Francia los expulsaron, los mandan a Roma y se quedan allí, los españoles van un paso más allá. Y vemos, sobre todo por el documento que tienen aquí a la derecha, consiguen que el Papa, que llevaría 1 o 2 años como sumo pontífice, Clemente XIV, extingue la orden, la suprime, la elimina. No puede haber ya jesuitas a partir de 1773. ¿Por qué? Por presiones de Carlos III, por presiones del conde de Aranda y las gestiones que llevan Eli Campomanes en Roma. Con lo cual vemos que la monarquía hispánica, Carlos III, va un paso más allá en este proceso. Proceso que sería consecuencia, y la justificación va a venir por los motines del PAN del 66. Hablo de motines del PAN y no hablo del motín de Esquilache, porque el motín de Esquilache fue un motín del PAN, no fue una cuestión de indumentaria y de orden público como se ha afirmado normalmente y que se explica de manera un poco simplista y para pasar un poco rápido. Fueron motines del PAN por subida de precios, carestía, falta de alimentos, y la población por toda la península, y La Mancha no fue una excepción, se quejó, hubo tumultos. El más conocido, lógicamente, es el madrileño, que planta a la población frente al Palacio Real, se enfrentan al ejército y eso hace temer a Carlos III por el futuro y lo que pueda pasar. Y ahí es donde van a empezar a buscar argumentos. Aprovechan la situación, desde luego, si ya tenían ganas, porque habían visto lo de Portugal, lo de Francia, ya tenían ganas desde la corona de aprovechar la situación y dentro de las políticas regalistas de enfrentarse y de consolidar su poder frente a la Iglesia y frente a Roma, pues van a aprovechar la oportunidad y van a expulsar a la principal orden vinculada al pontificado, vinculada a Roma. La Compañía de Jesús tiene la peculiaridad de que tiene 4 votos. A pesar de los 3 normales, digamos, que tendría toda orden religiosa, tienen uno específico de obediencia directa al Papa. Eso desde 1540 les hizo pensar y hizo levantar muchas suspicacias como posibles espías de Roma dentro del corazón de Castilla, dentro del corazón de la monarquía hispánica. Eso se aprovecha para decir, pues, son los culpables. Y empiezan a argumentar, empiezan a buscar en los propios papeles de la orden, empiezan a buscar en esos catálogos y en esos inventarios de papeles, se empieza a buscar la cuestión y buscar argumentos. Argumentos que luego la historiografía ha demostrado que eran manipulaciones, en algunos casos incluso podríamos decir burdas, ¿de acuerdo?, por parte de los ministros de Carlos III. ¿Cómo se orquesta toda esta expulsión? Lo cuento todo esto para poner en situación qué es lo que el momento y el lugar en el que se hace el inventario que desgranaré a continuación. Se lleva todo con mucho secretismo. Estamos hablando, motines del PAN son mediados del 66. A principios del año siguiente, en finales de enero, febrero, se firma un decreto por el cual ya se está informando de manera interna dentro del gobierno de Carlos III que se va a expulsar a los jesuitas. Y 2 meses después,
entre finales de marzo en Madrid, principios de abril en el resto de la monarquía peninsular, a América tardan bastante más en llegar, pero poco más, pilla totalmente por sorpresa la pragmática sanción. La pragmática sanción es el documento que las autoridades municipales, acompañadas del ejército, le leen a los jesuitas de todos y cada uno de los colegios, casas, noviciados, etcétera, cuando entran con nocturnidad y alevosía, podríamos decir, porque no entran en pleno día, sino que entran de noche por la fuerza, les leen la pragmática sanción y les están informando de que cojan lo que tienen, que cojan lo justo, porque los van a ir organizando en carros y los van a dirigir según la localización geográfica, en el caso español, en el caso peninsular, los van a ir dirigiendo especialmente a 4 puertos, al mar cercano: el Ferrol, Salou, Puerto de Santa María y el caso que sería de los 5 de Daimiel hacia Cartagena, que sería la vía de salida que tendrían los de la provincia de Toledo, que es toda la franja central de la península ibérica. Entonces, se lleva todo con mucho secretismo y ahí radica el éxito, porque una empresa de mover a 6.000 personas, casi 6.000 personas, por lo que voy a decir a continuación, casi 6.000 personas hacia barcos rumbo a Roma, no se hace de la noche a la mañana. Y eso debía de llamar la atención en algún momento y, sin embargo, los jesuitas se muestran sorprendidos de lo que ocurre. Los jesuitas y la población en general de los municipios. Salvo, lógicamente, las autoridades municipales, como puede ser el alcalde mayor o el corregidor en ciudades más grandes. Eso sí lo sabían, pero el común de la población que llevaba, podríamos decir, a sus hijos a estas escuelas de primeras letras, de gramáticas, de rudimentos de las matemáticas, les pilla totalmente por sorpresa la mañana del día 3 o del día 1 de abril con que el colegio está cerrado y que además aquellos religiosos ya no están. Entonces, fíjense de qué manera se orquestó toda la cuestión. A partir de entonces, lo que se hace es sacar a todos menos a 1 o 2 religiosos. En cada casa van a quedar 1 o 2. El superior de la casa y el procurador. Los 2 que saben qué bienes hay. Y cuando hablo de bienes, no solamente de los libros que voy a mencionar ahora, hablo también de los papeles del archivo, hablo de las alhajas, que eran todos aquellos útiles litúrgicos, hablo también de las pinturas, toda la documentación relativa a juros, censos, patrimonio rústico, patrimonio urbano, derechos que tenían, privilegios y demás, los mantienen en las casas para poder ayudar en el inventario. Fíjense también ahí, en cierta manera, lo perverso que fue la situación de ayudar, de determinados jesuitas, obligarles a ayudar a la incautación, al proceso de incautación de los propios bienes de la orden. Dentro de todo esto es clave lo que señalo aquí de peritos expertos. Aparte de esos miembros internos, en cada localidad se va a tirar, permítanme la expresión, de expertos, peritajes para tasar. No solamente se cataloga lo que hay, sino que se perita, por una cuestión muy clara. Saber lo que hay, saber cuánto cuesta para, 1, poder venderlo en subastarlo en almoneda pública, 2, poder venderlo directamente al precio que habían marcado esos expertos. En el caso que vamos a ver a continuación, libreros ágiles, lo denomina la documentación, o literatos expertos, gente de letras. En el caso de pinturas, van a siempre intentar buscar algún pintor del lugar que pueda firmar y tasar lo que hay. En el caso de los libros y de los papeles, son importantes los 2 puntos siguientes que tenemos aquí. La Real Cédula sobre catalogación de libros y papeles, fíjense, ni un mes después sale esas instrucciones para qué hacer con los papeles y hacer con los libros, tal y como además, en el caso de la librería, nos llega hasta la actualidad. Y unos años después, con toda esa intención de buscar argumentos dentro de la documentación, nos encontramos con que los libros, aquí hay una cuestión importante, y es, los bienes fundamentalmente se destinan a la subasta, se destinan también a los que son propiedades y patrimonio rico y de calidad, se lo queda la corona,
Las rentas se las queda la corona, fundamentalmente, pero el resto se destina especialmente al clero secular. Parroquias, especialmente se indica, las parroquias más pobres del municipio se benefician de esas alhajas, de esos útiles litúrgicos, se benefician de estas librerías, de estas bibliotecas, se benefician de todo lo demás y del edificio. Como ya he dicho aquí en otras ocasiones, la lástima es que aquí no se ha conservado el edificio, pero en otros casos sirvió para posibles seminarios, sirvió como casas de obispos, sirvió para colegios propios ya dependientes de la corona y no de la orden religiosa, que hoy en día han seguido y que en otras localizaciones sí que se ha tenido la suerte de conservarse. En ese envío, y aquí es donde nos vamos a encontrar el problema, se manda el envío a sedes diocesanas. En Toledo, rápidamente el arzobispo Lorenzana pide que se queden en Toledo y no se vayan a Madrid, que es lo que donde se iba a centralizar todo. Pero en el caso manchego, no. Se conoce el caso de Almagro, donde los libros, físicamente, hoy en día están en Toledo, formando parte del Fondo Borbón Lorenzana, porque llegan después en el 19 con la desamortización. Pero los libros de Daimiel no se sabe ahora mismo dónde están. En Toledo, desde luego, no. O no se han podido rastrear por los exlibris, que tendrían anotaciones manuscritas de la propiedad. Ahora cuando enseñe alguna imagen de otros colegios, pero que lo traigo para que vean un poco y se hagan una imagen de qué tipo de libros habría y ver un poco de papel, aunque sea digital. Pero observamos esa cuestión, que en el caso de Daimiel, el arzobispado, la sede diocesana que lo requeriría sería Madrid, sería Toledo, pero en Toledo no están. Fueron a Madrid, quedaron aquí y luego viajarían a Ciudad Real, como otros tipos de bienes que ocurrieron en el 19 durante las desamortizaciones. Ahí me queda ahí la duda y el acicate también de poder seguir buscando en busca de todos estos volúmenes para poder completar. Lo bonito que puede ser en la investigación, ver el inventario, ver los libros y poder llenar de esa imagen y de ese contenido lo que teníamos. Y en el caso del papel, en ese envío, la clave está en que los papeles no van a las sedes diocesanas. Los manuscritos, con todas esas posibles informaciones perniciosas, van a Madrid, al archivo de las temporalidades, que se llama. Ahí vemos una diferencia. Paso al inventario en sí mismo. A la izquierda ven la portada del inventario de libros, a la derecha el inventario de papeles. Yo me voy a fijar en el de la izquierda. Otro problema que tiene estudiar la orden después de la expulsión es la localización de las fuentes. Les va a resultar llamativo, pero este inventario está en el Archivo Nacional de Chile, al otro lado del Atlántico, junto con los de otros colegios. Esto habla de la dispersión y la complejidad que hay. Yo lo he consultado de manera digital y aquí hay que reconocer que buena parte de la cuestión y de poder localizar a ello, se lo debo de agradecer a Diego, que con un par de apuntes me dio la clave para decir, pues donde no pensaba pues vamos a rastrear, a ver. Ahí me dio la clave para poder localizar, ya digo, impensable. Aparte, hay un error ahí en esa base de datos digital y si buscamos por Daimiel, no aparece Daimiel en el buscador, con lo cual ahí estaba ese problema. Este inventario, ahí vemos que serían unos 43 folios. Ahora comentaré el número de volúmenes. Voy a comentar de manera muy somera a nivel físico, puesto que no lo he tenido entre manos. Reconozco que da unas cifras que me levantan ciertas suspicacias por la paginación, por el foliado, porque faltan varios folios que pueden coincidir con las cabeceras de las iniciales. Es un inventario hecho por la inicial del apellido del autor o del inicial del título en caso de obras que no tienen una autoría, como obras generales de normativa jesuítica. Y al repasarlo ocurre eso, que faltan páginas y me queda esa suspicacia, me queda esa duda de realmente, aún así, el volumen de volúmenes, valga la redundancia, es importante.
Viéndolo en perspectiva, el caso de Daimiel. Aquí tenemos 421 entradas, 421 ítems, pero el conjunto, puesto que hay obras que en cada una hay 10 volúmenes, 4, 3, 2, 15, casi 600 volúmenes habría aquí, en principio. Lo vemos en perspectiva y claro, si comparamos aquí con Salamanca, con Toledo, con Pamplona, pues lógicamente es una comparativa un poco que queda un poco mal, digamos, la biblioteca del colegio, pero es que hay que pensar que el contexto en el que estamos, en el mundo rural, que hubiera una biblioteca de casi 600 volúmenes, pues puede ser importante, puede ser considerable, porque claro, estamos comparando Salamanca, ciudad universitaria, Toledo, una de las principales ciudades de la provincia. Señalo 9.000, pero las estimaciones son de más libros actualmente, que es un tema que estoy estudiando en la actualidad y aumenta en 9.000, 9.100. Pero lo traigo a colación, fíjense el caso de Albacete o de Motril. Albacete, siendo ciudad más grande, con más población, tenía pocos volúmenes más. Entonces, hay que verlo en su contexto, que pueden resultar pocos en comparación con lo demás, pero en el ambiente en el que está es importante. La clave para terminar de contextualizar esta nos la va a dar el análisis del inventario del Colegio de Almagro, que es otra de las cuestiones en las que estoy ahora mismo inmerso, y que el contraste entre uno y otro nos va a señalar, porque siempre va a haber siempre desde el principio hay una clara relación entre ambos colegios, porque el de Daimiel en principio podríamos decir que fue residencia del almagreño. Pasamos al análisis de los libros y lo que nos encontramos aquí es el tamaño. Lo comento, aunque puede ser una cuestión sin importancia, pero fíjense, bueno, las categorías que tendríamos, señalo el volumen, el tamaño en centímetros para que vean cómo tamaño folio, que serían casi 300, es un tamaño más que un DIN A4 hoy en día, un tamaño de gran volumen, de gran tamaño, pues fíjense lo que puede abarcar lo que sería la habitación donde estaría esa biblioteca. Una gran mayoría en folio, luego habría algo como en torno a un cuarto más o menos del tamaño cuarto, hablamos todavía de ejemplares de gran volumen, y luego ya vemos algo menos, aunque con una cantidad importante en octavo, doceavo, 16avo y cuadernillo, que se acercan a lo que podríamos entender hoy como el libro de bolsillo. Fíjense por los tamaños, que es una cuartilla. El tamaño de este cuaderno podría ser fácilmente un octavo, un doceavo sería la mitad, un 16avo es auténtico libro de bolsillo porque sería ya muy reducido. El cuadernillo tiene un tamaño menos específico porque pues no está normativizado en ese sentido, pero sería algo más liviano, ¿de acuerdo? En cuanto a los lugares de edición, se han encontrado 50 lugares de impresión diferentes, no de procedencia de los libros, sino de dónde se imprimieron, 50 categorías más la de sin información, que es la que tendríamos aquí en la leyenda inicialmente. Aquí traigo las principales lugares, las principales imprentas, donde observamos pues, las más destacadas del momento, las de mayor calidad. Madrid, lógicamente, por cercanía. Pero es que si nos fijamos en las extranjeras nos llama mucho la atención, y es otro aspecto a destacar de la biblioteca que habría aquí en Daimiel, que llegaran libros de Lyon, Amberes, Roma, París, que ya digo son las de mayor calidad, especialmente Lyon, Amberes y Roma serían las más destacadas, las que estaban en todas las bibliotecas, no solamente jesuíticas, sino también nobiliarias, diocesanas y de la corona, pero luego observamos otras del entorno hispano, Alcalá, Salamanca, Valladolid. Llamativo el caso de Villagarcía. Villagarcía es el noviciado de la provincia de Castilla, y también tendría su propia imprenta, con lo cual pues aquí podemos observar esta cuestión. Aquí lo vemos más con más nombres, ahí hemos destacado 10, pero vemos otros casos como por ejemplo del ámbito alemán, Colonia, Ingolstadt, en Francia también el caso Pont-Mousson también está por ahí, Centro Europa está Praga, Toledo también, Maguncia en Alemania, Lisboa y Évora en el caso portugués. Vemos una procedencia muy amplia, lo cual también nos habla del comercio del libro.
y de cómo pudieron llegar aquí, seguramente a través de Madrid y de Toledo. Entonces vemos aquí esa gran ampliación, gran amplitud de lugares de edición de imprenta de estos libros. Respecto a las fechas, observamos, lógicamente, recuerdo que este colegio empieza a haber noticias firmes de su existencia en torno a 1610. Misiones anteriores a lo largo del 16, principio del 17, para partir de 1610-14, se habla ya de una casa abierta aquí de la Compañía de Jesús. De ahí que la mayoría de los libros procedieran de esa primera mitad del siglo XVII, pero también lo habría de siglos antes, de lo que sería siglos anteriores o medio siglo anterior, serían esos 70, y vemos cómo se va reduciendo. Esta última categoría, estos de sin fecha, vendría porque hay muchos que por el estado de conservación se indica que no hay el principio de las primeras páginas, no hay las últimas, con lo cual se sabe qué libro es, pero no hay información de a qué edición, de qué impresión sería. Esta categoría que parece menor, como digo, esta que serían 27, nos distrae un poco, pero la traigo a colación para señalar lo que vemos aquí. Se recibieron libros hasta el mismo año en el que se los expulsa, y se los expulsa en abril. Tenemos libros como esa explicación de los 10 mandamientos que viene de Lyon, del mismo año de la expulsión. Del año anterior, esas cartas del provincial toledano. Tenemos también esos decretos de las congregaciones generales, de las actas de las reuniones generales. Y muy interesante el último que tenemos aquí. Por eso antes les decía, recuerden la fecha de la expulsión de los jesuitas franceses, 1762. Todavía en el 63 colea el asunto al norte de los Pirineos. Pues aquí vemos este documento en el que aquí se nos informa. Aquí los jesuitas riimileños sabían de la expulsión, lógicamente habrían llegado las informaciones por vía propia de la orden, pero tenemos localizada esta documentación en el 63, otro manuscrito referido al 62. Con lo cual, aquí se conocía, aquí habría pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo fuera, pero no se imaginaban que Carlos III fuera a seguir el mismo camino y a tomar la misma decisión. En cuanto a las temáticas, esto es lo que nos ha permitido, o lo que me permite afirmar, junto con lo que decía al principio de mi intervención, que había colegio abiertamente. Hay una gran mayoría, los datos concretos ya saldrán en la publicación, la mayoría de libros serían de teología moral, comentarios de la Biblia, Santo Tomás, hagiografías y sobre todo sermonarios utilizados para los predicadores, y aquí está la clave de colegio. Literatura clásica, obras de Cicerón, Salustio, Virgilio, Julio César. Libros de gramática, Nebrija no puede faltar, pero también gramáticas del 17. A nivel de confesión, libros de casos de conciencia, libros de justitia iure, de tipo jurídico, pero que eran utilizados por los confesores para ver por dónde debían dirigir a los penitentes que se acercaban a confesarse. Libros de poesía, como son epigramas, libros de física, historia, geografía, biografías, al margen de las hagiografías o de las vidas de santos, y luego también, bueno, esos documentos sobre la expulsión francesa, normativa de gobierno también. Traigo aquí algunas imágenes extraídas de imágenes de portadas de libros que hay en la provincia, pero que nos permiten entender lo que habría. Esas constituciones de la orden, lo que podríamos entender el equivalente a la regla de otras órdenes religiosas, la Ratio Studiorum, que sería el plan de estudios que configuran a finales del 16 y que era vigente en el momento de la expulsión, libros de política, como es esa Filosofía moral de príncipes de Juan de Torres, que aquí había un ejemplar, o la de la derecha de Luis de la Puente, autor del que voy a hablar a continuación, de teología moral sobre tratados de buenas costumbres y de vida virtuosa. La historia del padre Mariana, que es uno de los detalles más llamativos, que solamente habría 4 ejemplares, que serían historias, pero nada de la literatura política más polémica, como es el de Regge, en el que él plantea la teoría del tiranicidio y, en 2 palabras, el momento en el que señala que en la comunidad el pueblo tiene el poder y ante el mal gobierno puede quitarlo de encima, bien por asesinato, bien, podríamos decir, el despeño por la ventana. No lo existe, aquí no está.
no está localizado. Estaría la historia de España, que también estaba en todas partes y era uno de los bestsellers, podríamos decir, del momento. Y a la derecha una historia general de la Compañía de Jesús. Esta no es la que habría aquí. Aquí esta es la primera edición de Nicolás Orlandino, pero aquí estaría la continuación, los volúmenes que Francesco Sacchini hizo luego en el siglo XVII continuando. Otras obras que sí que estarían aquí: la cronohistoria de la provincia de Toledo del XVII, de principios del XVIII, perdón, donde se habla de Daimiel y donde se sitúa a Daimiel como colegio, y una recopilación de vidas ilustres de jesuitas del padre Nierenberg, del que voy a hablar ahora como uno de los autores más destacados, que sería algo situado como unas pseudogeografías, biografías ejemplarizantes de diversos jesuitas. Última categoría de análisis, los autores. Aquí vemos en esta nube de palabras donde nos destacan sobre todo algunos autores. Antonio Vieira, ahora les diré quién era, Juan Eusebio Nierenberg, del que acabo de hablar, Pablo Segneri, ese Paolo Segneri del que hablaba y que ahora les situaré un poco en el contexto, pero junto con ellos la existencia de algunos de los principales teólogos, historiadores y filósofos del momento: Francisco Suárez, Juan de Mariana, Tomás Sánchez, Gaspar Hurtado, Gabriel Vázquez. No es una errata, esta B, así aparece en el documento, así lo he mantenido aquí, luego lo he actualizado en el siguiente, en las imágenes. Luis de la Puente, del que ya he hablado. Sobre todo autores jesuitas. Va a haber algunos casos, lo vemos aquí por ejemplo en lo que podríamos decir el top 10 de autores de los que proceden, de los que firmarían esas obras. De estos 10, excepto el cardenal César Baronio, muy cercano a la orden, cardenal entre finales del XVI y principios del XVII, el resto son religiosos de la orden, son jesuitas. Y vamos a encontrarnos italianos como Segneri, españoles como Nierenberg, Nájera, Suárez, Vázquez y Puente, pero otros italianos o portugueses, o entre portugués y brasileño, como es el caso de Vieira, italianos como Segneri, italiano como Cornelio a Lapide. Pero todos, la gran mayoría, jesuitas, lo cual pues tampoco nos debe de sorprender. Destaco rápidamente, no sé cómo voy de justito, vale, pues destaco fundamentalmente el caso del padre Vieira, un bestseller del lugar, del momento, sobre todo por la labor misionera, predicadora y de defensa del indígena en Brasil. El caso de Segneri por la predicación y sus sermonarios, lo cual nos sitúa en lo que vengo diciendo. También fue maestro de gramática y demás. Juan Eusebio Nierenberg, con una vastísima producción, que llegó incluso a ser consejero de Felipe IV y el conde duque de Olivares, y que ahí vamos a ver obras sobre todo de filosofía, teología, ciencias naturales, historia, una amplia producción. Suárez, que fue fundamental en la línea que decía antes de Mariana sobre el poder de la comunidad dentro del gobierno y la soberanía. O, por ejemplo, el padre Puente, moralista especialmente del área castellana, pero que aquí sería uno de los que más habría, como digo, aquí lo vemos con 10 ejemplares. Luego habría otros de menor calado o menor importancia, pero que también serían a destacar. En conclusión, considero relevante el inventario, hay que seguir trabajando todavía en él. Yo les animo, si tienen algún interés en ello, a que acudan al documento original, a la digitalización del Archivo Nacional de Chile, puesto que este inventario, yo he presentado aquí un análisis, está editado, recientemente ha salido en una revista científica de la provincia, pero es una edición con erratas, con errores de impresión, o sea, con errores de transcripción, con errores además en el contaje. El documento se lee bien, o sea, el documento no tiene demasiadas complicaciones. Les animo a que se acerquen a él, más que pues más que estudios, a aproximaciones un poco de manera furtiva y aprovechando la ocasión y el documento, pero sin aportar estudios y sin una documentación seria. Muchas gracias.